Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ya no es lo mismo, o al menos no es igual como yo lo recuerdo. Cada vez que yo vuelvo a la casa de mis papás en el estado de Michigan, me doy cuenta que ya no es lo mismo. De hecho, mis papás ya no viven en la misma casa en que yo crecí. El supermercado en que yo trabajé ya no existe. La iglesia ha sido remodelada, la playa es diferente, el parque es diferente, todo es diferente. Y me recuerda de algo que me dijeron hace años, que uno nunca puede volver a casa. O sea, sí puedes volver a casa, puedes volver al pueblo en donde naciste, puedes volver a la casa de tus papás, pero realmente no puedes volver a casa, no puedes volver a lo que era antes, porque siempre está cambiando. Me imagino que si ustedes un día que ya llevan años de no estar en sus casas, si regresan a México, si regresan a Nicaragua, si vuelven a sus casas, todo va a ser diferente. Porque no podemos volver al pasado, siempre está cambiando. Uno no puede volver a casa en ese sentido. Menciono eso porque hoy vamos a ver a un joven que va a regresar a su casa. Y vamos a ver hoy que con nuestro Dios sí es posible realmente volver a casa. En la lectura del Evangelio de hoy comenzó con estas palabras. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Los recaudadores de impuestos. Hay que entender que la gente odiaba a los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús. O sea, aún hoy en día. Nadie quiere a los que cobran los impuestos. Pero en el tiempo de Jesús era diferente. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos eran realmente traidores de su pueblo. Ellos traicionaron a sus compañeros judíos para trabajar por los odiados romanos. Además eran políticos corruptos que robaban a la gente, que usaban su poder, su autoridad para hacerse ricos. Entre la gente en el tiempo de Jesús, los recaudadores de los impuestos se consideraban los peores de los pecadores. Y los fariseos por su lado eran muy respetados, porque ellos eran los buenos. Ellos eran los que asistían a la misa cada semana. Ellos eran los que eran un buen ejemplo para la gente de lo que es ser buen judío. Ellos obedecieron fielmente a Dios. El problema de ellos es que, aunque obedecieron por fuera, realmente adentro era otra cosa. Jesús después los llamaba sepulcros blanqueados. O sea, que estaban blancos y limpios por fuera, pero estaban pudriéndose adentro. Y los fariseos odiaban a Jesús. Odiaban a Jesús porque Jesús les decía que eran pecadores así como todos los demás. Odiaban a Jesús porque Él siempre se juntaba con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con la chusma, como dijo la doña Florinda, ¿verdad? La chusma, ¡ay! Ellos no podían captar por qué con la gente mala. Y es por eso que Jesús contó la historia del texto de hoy. Esta parábola, una historia terrenal con un significado celestial. Eso es lo que les dijo Jesús. Dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y ahí vivió desenfrenadamente, derrochó su herencia. Hace poco yo leí un artículo en el internet sobre los jugadores de fútbol profesional de aquí, de fútbol americano, de la NFL. Y según el artículo, el 80%
de esos jugadores terminaron en la bancarrota 2 años después de jubilarse. Solo 2 años después ya han gastado sus millones y pierden todo. Y el artículo da muchos ejemplos de atletas profesionales de todos sus deportes que ya muy rápido malgastan y pierden millones y millones de dólares. El más grande ejemplo fue el boxeador Mike Tyson. ¿Sí se acuerdan de él, verdad? Mike Tyson, en una cuestión de solo unos 3 o 4 años, perdió toda su fortuna de 400 millones de dólares, gastándolo en cosas como compró una tina para su baño hecho de oro que valía 2 millones de dólares. Y eso es lo que hizo el hermano mayor en la parábola de Jesús. Él derrochó su herencia malgastándolo. Lucas nos dice después que lo gastó en la pachanga, en prostitutas, en alcohol, en la parranda, ¿verdad? Pero luego vino una sequía. Y ya pasó por necesidad, ya no tuvo nada, tenía que vivir en la calle, tenía que buscar un trabajo porque no tenía nada y estaba solo en ese país lejano. Entonces él encontró trabajo alimentando cerdos. Que hay que entender que para la audiencia de Jesús, cuando él estaba diciendo eso a la gente judía, eso los hubiera asombrado. ¿Por qué? Porque para ellos el puerco era una comida impura. Y no solo eso, los cerdos eran animales impuros. Un buen judío nunca ni se acercaría a un cerdo. Y mucho menos no lo cuidaría ni alimentaría. Pero este hermano menor ya había tocado fondo. Él se encontró deseando la comida, la basura que le dieron a comer a los cerdos. Y es cuando él se dio cuenta y dice que dijo él, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? ¿Cuántos de los siervos de mi papá no tienen para comer? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus siervos. En otras palabras, él decidió volver a casa. Pero él no podía realmente volver a casa y él sabía. Él no podía volver a como estuvo antes. Él ya había hecho tanto mal, había quemado esos puentes. Pero él esperaba que tal vez pudiera volver y que su papá lo dejaría ser uno de sus siervos. Pero ustedes saben lo que pasó después, ¿verdad? Que cuando él volvió a casa, su papá lo vio y él había preparado todo lo que le iba a decir, que quiero ser el papá ni lo dejó terminar, lo abrazó. Dijo, tráigalo ropa y sandalias y un anillo. Mató al ternero más gordo y le hizo una carne asada. Que por cierto, era algo muy especial. Hay que recordar que en aquel entonces ellos no comían carne todos los días. Eso era algo muy especial, pero ellos tenían que celebrar, porque su hijo que se había perdido había sido hallado. Ahora, la pregunta clave cuando se trata de una parábola es que, ¿qué significa? ¿Qué representan las personas? O sea, obviamente el papá en la historia es Dios, ¿verdad? Es nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿quién es ese hijo menor? ¿Quién es ese hijo rebelde, pródigo, perdido? Laura se está levantando. No, hombre, no solo tú, todos nosotros, yo. Porque por naturaleza nosotros somos pródigos, somos rebeldes, somos tontos. O sea, solo miren la vida de ustedes. Miren para atrás. Todos sus errores, lo que hiciste con tu novia antes de casarte. Las borracheras, las drogas, las maldiciones, las tonterías que hemos hecho. Todas esas veces que en nuestra vida que el dinero mande. Hey, Macy.
Ah, ok, you go with mommy. Pero nada más piensa en todas esas veces que otras cosas, el dinero, o sea, otras cosas del fin de semana han sido más importantes para nosotros que Dios. Y que nos hemos alejado a un país lejano, digamos, de Dios. Pero aún así, nuestro Padre Celestial nos amó tanto que envió a su Hijo, el cual emprendió ese viaje hacia la cruz, para sufrir el castigo de nuestra rebeldía, de nuestras tonterías, de nuestro pecado. Y dado que Jesús hizo eso, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando decimos a Dios, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, Él siempre nos recibe de nuevo en casa con los brazos abiertos. Que es algo que no pasa aquí en este mundo. En este mundo muchas veces no puedes volver a casa, no puedes volver a tu vida como era antes. Cuando haces algo malo, cuando el daño ya está hecho, cuando el hecho ya está hecho, no es tan fácil como decir, ay, perdóname, y que de repente no haya consecuencias en este mundo. Si engañas a tu pareja, puede ser que tu matrimonio se ha acabado. Si manejas ebrio, si rompes la ley, puede ser que terminas en la cárcel por buen tiempo. En este mundo muchas veces no puedes volver a casa. No puedes volver, como aunque quisiéramos volver, pero es imposible porque ya el hecho está. Pero que sepan, siempre pueden volver a casa con Dios. Él siempre te recibirá con los brazos abiertos cuando te arrepientes. Siempre te perdonará. Siempre te tratará como siempre, como su hijo o hija, como si no hubiera pasado nada. Eso es el punto de esta historia de Jesús. Pero también hay otra parte de esta historia que a veces se nos olvida. Porque cuando el hermano mayor se enteró de lo que estaba pasando, él se indignó, se molestó y él se negó a volver a casa. Y la verdad podemos entenderlo, ¿verdad? Él había trabajado tantos años por su papá y su papá ni siquiera le había hecho una carne asada a él. Y ahora ese hermano que había desperdiciado, derrochado toda la herencia con prostitutas y quién sabe qué más. Él vuelve y ¿qué? Le hace fiesta. No es justo. Lo que los fariseos no podían entender en el día de Jesús, en este momento. Ellos no podían entender cómo Jesús anda con la chusma, con esos pecadores. Ellos no merecían el amor de Dios. Ellos no merecían el perdón. No como los fariseos que habían merecido tanto con sus vidas. No fue justo. Y tenían toda la razón. No era justo. Esos cobradores de impuestos, esas prostitutas, esos pecadores no merecían el amor de Dios. Pero lo que los fariseos fallaron en entender es que ellos tampoco. Ellos también eran pecadores. O sea, claro, que ellos no habían vivido vidas de pecado tan abierto, ¿verdad? Tan obvio. Pero ellos también estaban pudriéndose adentro con el orgullo y el egoísmo. Ellos también eran hijos perdidos, solo no se dieron cuenta. Ellos también necesitaban volver a casa con su padre. Ellos también necesitaban pedirle perdón. Y así como nosotros podemos vernos en el hijo menor de esta historia, debemos también vernos en el hijo mayor. O sea, después de años de asistir a la iglesia, fácilmente se nos puede olvidar que todos nosotros en un momento u otro anduvimos perdidos. Después de asistir tanto tiempo a la iglesia, podemos llegar a pensar que no, pues Dios me ama porque soy buen cristiano.
Porque voy a la iglesia, somos de los buenos, no como la chusma. No como esos borrachos, esos drogadictos, esos pervertidos allá en el mundo. Pero hay que entender que el orgullo, el pensar que eres mejor que otra persona, es un pecado igual de mal, igual de peligroso como emborracharse, como drogarse, como cometer cualquier de esos pecados en el mundo. Lo bueno es que tenemos un Padre que perdona, que siempre nos recibe de nuevo a casa con los brazos abiertos. Entonces, arrepiéntate. Todos los días. Todos los días. Vuelve con tu Padre y dile, perdóname por esto y el otro que yo he hecho. Porque en Él podemos hallar perdón. Perdón completo, perdón gratuito. Por causa de la sublime gracia de nuestro Dios. Pase lo que pase. Hagan lo que hagan en esta vida. Siempre pueden volver a casa. Amén.